y 17. Muy bien. Mientras leemos la escritura, ¿qué le parece si se pone de pie para que leamos la escritura y después se puede acomodar bien, hasta se puede dormir si quiere, y el calor se lo permite, se puede dormir tranquilamente, yo lo despierto al final. Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, versículo 16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre celestial que estás en los cielos, te damos gracias. Ponemos este tiempo en tus manos benditas, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo haga su obra en cada oyente en esta mañana, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Si un hermano puede sentarse, si un servidor me ayuda a voltear o a apagar ese ventilador que está ahí, porque los instrumentos ya tienen frío y a mí me está dando en la espalda un poquito. Así que muy bien, mientras lo hacen, quiero darle la bienvenida a Sandra Flores, Paola Flores y Vanessa Muñoz, que son invitadas de nuestro hermano Manuel. ¿Quieren levantar su mano, por favor? ¿Dónde están? Allá están. Dios les bendiga. Bienvenidas. Bienvenidas a esta casa. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a iniciar con el mensaje. Yo no sé si hace 8 días prediqué aquí. Si no prediqué, sí, perdón. Hace 8 días no prediqué, hace 15 días que prediqué aquí. Di el mensaje de las 5 posiciones del reino. ¿Cuál fue la primera que vimos? Las ovejas. Ok, ¿cuál era el problema de ser oveja? O el peligro de ser oveja. Las enfermedades que pueden ser causadas en una oveja. Ahora, no demeritamos el hecho de que lleguemos como ovejas al Señor, no demeritamos eso, todos tenemos ese principio, pero no podemos quedarnos en ese principio todo el tiempo en el Evangelio. Amén. Así que vamos a brincar a la segunda posición del reino y hoy quiero hablar de lo que dice Pablo en el capítulo 16, bueno, no dice Pablo, sino el libro de los Hechos que fue escrito por Lucas. Y aquí hay 2 cosas importantes que quiero destacar. Dice: sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Amén. Entonces, la segunda posición que nosotros miraremos hoy en el reino, porque recuérdese que según la posición es una actitud y una manera de pensar. Entonces, dejamos ya la manera de pensar de oveja que quedamos o que vimos que en el Salmo 23 la oveja solamente necesita ser cuidada, sentirse bien, ser apapachada, ser atendida, pero no ofrece nada.
Ahora, no es malo, como dije al principio, lo malo sería que nos quedáramos los años en el evangelio pensando que somos solamente ovejas. Entonces, la posición de siervo ya es una posición en la que se entendió, se abrió el entendimiento, se abrió la conciencia y dejó de ser demandante para pasar a una posición de ofertante. Ahora ya no voy a pedir que me den. Ahora voy a estar en la posición de qué puedo dar yo, en qué puedo servir, dónde puedo colocarme para poder trabajar en la obra de Dios. Y eso se hizo porque el apóstol Pablo entendió esta posición. El apóstol Pablo sabía perfectamente bien a qué había sido llamado después del encuentro con Jesús. Él entendió, se le abrió el entendimiento, se abrió su conciencia y empezó a mirar la necesidad en el entorno en el que él vivía. Amén. Muy bien. Quiero que pase una imagen los hermanitos de multimedia que les envié hace un momentito. A ver si no nos hacemos. Recuerde las 5 posiciones del reino: oveja, siervo, discípulo, amigo e hijo. Ahora, cuando brincamos a la posición de siervo, hay 4 tipos de siervos dentro del reino de Dios. Y esos 4 tipos de siervos dentro del reino de Dios está la número 1, siervos rendidos, siervos que se rinden. ¿Qué es rendirse? ¿Qué es rendirse? ¿Cuántos vieron las luchas? Por ejemplo, Jeremías dice: ¿fuiste más fuerte que yo? Y ya no voy a pelear, me voy a rendir. Me sedujiste porque fuiste más fuerte que yo. Es que te rindes, estás luchando con un pensamiento, estás luchando en una manera de pensar, pero llega un momento en que dices: no puedo más, porque Dios es más fuerte. Isaías dijo lo mismo. Entonces, el número 1 es el siervo que se rinde, luchó. Usted sabe que Pablo luchó contra el pensamiento de la iglesia que iniciaba. Pablo persiguió a los cristianos por solo seguir a Jesús y los agarraba, y donde quiera que los encontraba los agarraba y los llevaba a Roma para que fueran muertos ahí. Pablo luchó porque él era, dice, celoso de su tradición, celoso de su pensamiento, celoso de lo que él había aprendido según la ley. Pero hasta que se encontró con Jesús camino a Damasco, y Jesús lo tira y le quita la manera de pensar que tenía. Entonces Pablo, cuando llega Ananías y oró por él para que recibiera la vista, Pablo, después de 3 días de ceguera y de 3 días de no comer y no beber y estar pidiéndole a Dios, le fueron abiertos los ojos, y no solamente los ojos, el entendimiento. Y entonces él se rindió a Dios. Ahorita vamos a ver doulos, la palabra siervo, rendido. Número 2, siervos que ayudan a otros, diáconos, los que están al servicio. Número 3, siervos enseñables, la palabra hebrea na'ara, que en la otra es, me parece, déjeme verla aquí, ya no se la puse ahí a la hermanita. Ay, Dios mío, es la 3. Te pasé la imagen ahí, no sé si la tengas. Bueno, avanzo, después nos pasa las imágenes, ahí está. Upeteretes, lo mismo que Nahar en el hebreo, este es en el griego. Muy bien. Y el número 4, siervos
fieles. Estos dos son muy importantes, porque en la posición de siervos hay una manera de pensar. O sea, siervos enseñables. Aquí miramos, vamos a ver una distinción de este tipo de siervo. La final, siervos fieles, que es a lo que el Señor desea que nosotros lleguemos. Porque se puede servir sin fidelidad, ¿verdad? Muy bien. Estos son los 4 tipos de siervos que Dios busca dentro del reino, dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia. 10:45 del Evangelio según San Marcos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todos los creyentes, todos los que hemos creído en Cristo, estamos llamados a servir a Dios, a servir a nuestros semejantes, a servir a la iglesia. Entonces, hermano amado, aquí es donde nosotros empezamos el trabajo de cambiar nuestra mentalidad. Por eso es de que nosotros, en lugar de poner diáconos, le ponemos la palabra servidor. La persona que lo recibe en la puerta es un servidor, aunque nomás esté abriendo y cerrando la puerta o diciéndole bienvenido. Es un servidor. Está sirviendo a los hermanos que llegan, pero en la misma actitud está sirviendo a Dios. Muy bien. El siervo doulos, el que se rinde, ese hombre o ese siervo pertenece totalmente a Dios. Porque es un esclavo, decías Ángel, es un esclavo, alguien que se debe a alguien que lo tiene como esclavo. Pero en esa palabra siervo, cuando nosotros vemos doulos, dice voluntario o involuntario, es decir, lo pueden agarrar por la fuerza. Sin embargo, Pablo era voluntario, era siervo por amor a Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Mire cómo empieza o cómo inicia el apóstol Pablo su carta a los romanos. Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y cuando nosotros miramos esa palabra en el griego, es doulos. Pablo era un hombre sumamente educado. Pablo era un hombre sumamente letrado. Era un hombre inteligente. Había tenido buena educación. Le habían enseñado educación. Pero también él se jactaba de haber tenido el mejor maestro de la época. El mejor maestro de la época, y decía que había sido instruido en la ley, judío de judíos, y también era romano, tenía doble nacionalidad, y había sido enseñado por el mejor maestro de aquel tiempo, llamado Gamaliel. Conocía la ley, amado hermano, y conocía las costumbres de los judíos. No era un hombre que le faltara conocimiento de la ley, pero entendió que su vida después de encontrarse con Jesús le pertenecía a Cristo. Él entendió que ese encuentro le había cambiado tanto que ahora ya no se pertenecía a sí mismo. Ahora él, su vida completa le pertenecía al Señor. Es decir,
él dejó su agenda personal para agarrar la agenda de Dios. Usted lee el libro de los Hechos y dice Pablo, tenía ganas de visitar tal ciudad, pero el Espíritu me habló y me dijo, no vayas y ve a tal lugar. Entonces él no tenía la agenda personal, él se dejaba guiar por lo que su Señor le decía. Su vida y su tiempo le pertenecían a Dios. Y aquí el problema es de que ¿a cuánto se nos ha predicado la salvación? A todos los que estamos aquí. Por eso estamos aquí, porque nos predicaron la salvación. Nos predicaron la cruz del Calvario, el perdón de los pecados. Y si le recibes, eres salvo de esta perversa generación. El problema es que nosotros nos quedamos con la salvación nada más. Pero no pensamos en que nosotros tenemos que ir más allá. Muchos queremos al Señor que nos da la salvación, pero no queremos al Señor que nos convierta en siervos. Porque ahora tenemos que obedecer. Y la situación fue que despertó la conciencia de la oveja y dijo, ya no voy a ser demandante, ahora me voy a pasar a posición de siervo. Porque ahora voy a ver qué es lo que puedo dar. Que ya no deja, ya entendió que fue llamado para servirle a su Señor. Aquel que lo rescató, aquel que lo sanó, aquel que le arregló el problema, aquel que le restauró el matrimonio, aquel que lo sacó de la enfermedad, aquel que lo sacó de la crisis, de la escasez. Y él entiende, ahora le voy a servir a él. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí Dios ha hecho algo en nuestras vidas. O usted llegó rico, lleno de amor, lleno de presencia, sin pecado concebido. No, como decía el pastor Villaseñor cuando predicaba los improbables, el apóstol Pablo dice, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Entonces estábamos en esa posición, pero ahora el Señor nos ha cambiado el título. Ahora ya no eres oveja, ahora eres mi siervo, mi escogido. Tienes un destino. Un verdadero siervo dice, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Cuando un siervo tiene comunión con Dios, por eso es de que Pablo empieza diciendo en Romanos 16, 17, íbamos a la oración. Ellos tenían un tiempo de oración. Todos los días iban, dice, como era la costumbre. Había un tiempo de oración. Así como todos los lunes que venimos, pero ellos iban todos los días por la mañana a la oración, como era la costumbre. Porque el siervo, una de las características es que tiene una comunión con Dios. El siervo, una de las características es que no dice, ay, lléveme en sus oraciones. Dice, no, voy a orarle a Dios. Voy a tener comunión con Dios para ver cómo puedo resolver tal o cual cosa. Voy a tener comunión con Dios para que me revele su voluntad. Para que yo no ande por caminos extraviados mirando si esto me resulta o si lo otro. Voy a pedirle a Dios que me revele. Por eso le digo que un siervo lo primero que hace es, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Un siervo no busca su propia gloria. Un siervo busca que la gloria sea de Dios. Que la gloria es del único que la merece, aquel que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Por eso dice Apocalipsis que a Él le pertenece el poder, las riquezas, la gloria por todos los siglos. También lo dice Isaías y también lo dice David en el primer libro de las Crónicas,
capítulo 29, él dice: de él es la riqueza, de él es el poder, de él es el honor, de él es la gloria. David entendía eso. Y David era un siervo de Dios. Entonces, algo que debe conocer el siervo es que si hace algo, si fue a orar por algo, si ayudó en algo, la gloria no es de él. Ay, hermano, es de que qué bonito predicó, y la gloria es para Dios. La gloria es de él. Ay, hermano, es de que usted todo el tiempo está trabajando en el templo y ni le pagan, hermano. ¿Y cómo? Sí, pero la gloria es para él, porque el siervo entendió que se debe a su Señor y que tiene una posición. El siervo entiende que la vida que tiene se la dio Dios. En él está la vida y en él está la muerte. En él está el poder enriquecer o empobrecer. En él está enriquecer a quien él le quiere enriquecer. En él está en el abrirle el entendimiento a quien él quiere abrirle el entendimiento. Por eso la Biblia dice que una mujer que estaba, relata en el libro de los Hechos, creo me parece que fue Dorcas, que cuando llega a predicar dice: y Dios le abrió el corazón para que recibiera la palabra. Lidia. Perdón, nada más quería saber si saben las mujeres de esas. Dice que estaba predicando, dice, y Dios tocó su corazón y le abrió el corazón para que recibiera la palabra. Ese, hermano amado, es de que a veces llegamos al templo y nos vamos igual o peor. Oímos mucho, pero nada tocó nuestro corazón. Porque hay mucho orgullo, porque hay mucha arrogancia, porque hay mucho apellido, porque hay mucha economía, qué sé yo, pero no tocó nuestro corazón. Pero pidámosle al Padre: Señor, toca mi corazón, porque yo quiero ser tu siervo. Yo no quiero quedarme con la posición de salvación. Yo no quiero quedarme solamente a ser salvo y ya. Ahora quiero servir. Y no quiero servir según mi voluntad. Quiero servir según tu voluntad. Ahora entiendo que mi vida te pertenece a ti, Señor. Y voy a hacer lo que esté en tus manos. No voy a hacer lo que esté en mis manos, lo que esté en tus manos. Porque al final de cuentas la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. ¿Verdad que sí? Hay cosas que fueron creadas para una función. Ese piano fue creado para una función. ¿Cierto o no? Pero él no puede hacer salir la música que él quiera sacar, sino de quien lo toca. Así es Dios con nosotros. No es la música que yo quiera sacar, sino lo que Dios ponga en nuestros corazones, porque de Él es el querer como el hacer. Y tú fuiste destinado con un propósito. Tú y yo fuimos destinados con un propósito. Y si porque mucha gente está buscando cuál será ¿cómo dicen? La voluntad de Dios para mi vida. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios para nosotros es que le conozcamos a Él, al único dador de la vida. Y después de eso, la voluntad de Dios es que pasemos de ovejas a siervos, que tomemos una posición de servicio. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que quieres que haga dentro del cuerpo de Cristo? ¿Para qué me llamaste? ¿Por qué vino el conocimiento de tu palabra a mi vida? ¿Por qué te presentaste a mí? ¿Y sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Bueno, no de nosotros, de los cristianos de Narnia. El problema de ellos es que llegan a la iglesia buscando su beneficio. Que Dios les haga, que Dios les dé, que Dios les transforme, que Él haga todo. Y está bien.
Pero el propósito no es ese. El propósito es que le conozcamos, que le servimos, porque una de las respuestas del servicio a Dios es que Dios te recompensa. Él sabe qué necesitas, Él sabe qué necesitamos. Antes de que nosotros oremos a Él, Él sabe cuál es nuestra necesidad. Él conoce todas las cosas. Muy bien. No le voy a mencionar todo el tiempo los versículos porque sé que usted lee mucho. Y algunos ya hasta tienen Biblia electrónica y ahí lo pueden buscar en el buscador de la Biblia. Diáconos, la segunda posición. Este diáconos es siervo que ministra a otros o que ayuda a otros. Diáconos, siervo que ministra a otros. Significa servidor, ministro o ayudante. El ejemplo está en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 1 al 17. Relata la historia cuando Jesús va a lavar los pies de sus discípulos. El rey se quitó el manto de gloria y agarró el manto del servicio. Se despojó del nombre Hijo de Dios. Se despojó de la deidad, se despojó de la gloria y se quitó ese manto figurativamente y tomó el manto de servir a sus discípulos. Él nos enseñó el ejemplo del servicio. Él se vistió de diácono. Voy a servir a mis seguidores. Voy a servir a aquellos que llamé. Les voy a enseñar cómo se sirve. Les voy a enseñar que no solamente sé mandar, sino que lo sé hacer. ¿A cuánto nos gusta mandar? Levante la mano a los que les gusta mandar. No hay nadie aquí, nomás el hermano Tani le gusta mandar. Allá, Suri le gusta mandar. Mire. Por ahí mándenme un desayuno. Aunque sea unas flores. Es que hay mucha gente que le gusta mandar. Nos gusta mandar, aunque no levante la mano, nos gusta mandar. Pero yo oigo mucho una palabra que de repente dicen las personas: es que para mandar hay que saberlo hacer. ¿O no? Por supuesto. Y es de que antes de ser un diácono que sirve a los demás y que les voy a enseñar cómo servir, es que primero aprendí. Y el problema de muchos de nosotros es que no nos gusta aprender. El rey se puso la toalla del servicio y se quitó el manto de la gloria. ¿Cómo me van a poner a mí? Si yo soy el segundo del pastor y me van a poner a recibir a la gente en la puerta, ¿cómo me voy a ver yo? No, yo solamente estoy para que me pongan a predicar. Ay, cuando yo predico, hermano, la gente se cae. De risa, pero se cae. Hermano amado, tenemos que aprender. Servir es ayudar a otros. Cuando tú ayudas a alguien más, le estás sirviendo. Fui a cargar gasolina y vi que una persona que estaba delante de mí, le cargaron su gasolina, pero su carro ya no arrancaba. No fuiste tú. Y ya no arrancaba el carro. Y se bajó el señor y por más que quería empujarlo, no pudo. Y yo estaba atrás. Y entonces vi que el de la gasolinería vino y le apoyó a empujarlo. Pero como yo sé lo que se siente es quedarse parado con un carro que no le encienda a uno, no sabe que aparte de la pena, el coraje y la preocupación que le pasó al bendito carro y no tengo para arreglarlo.
Sé lo que se siente. Entonces apagué mi carro, me bajé y lo fui a empujar también. Y no arrancaba el bendito carro, nomás tosía, hermano. Y no arrancaba. Y ve cómo son los carros cuando se les pone. Y no arranca, y no arranca, y no arranca. Al empujón. Y ya voy con el Señor, digo, oiga, Señor, ¿y le abrió el switch? No, ay, no está abierto el switch. Con razón no arranca. Pero ya que estábamos todos sudados, ábrale el switch, le mete segunda, le saca el clutch y va a arrancar rápido. Pero ya se había ido el gasolinero y me dejó solito. El otro tenía su chamba, ¿no? Y ya estábamos retiraditos. Entonces ahí voy como puedo, empujándole poquito y arranca el carro. Y ya el Señor, muchas gracias, se fue, ni se bajó, ya se fue. Ya yo me regresé por mi carro. Pero viera qué bien se siente servir a alguien más. Qué bien se sirve ayudar a alguien más. ¿No ha experimentado eso? Que siente una satisfacción porque pudo ayudar a alguien. Servir es ayudar a alguien más. Ese es el siervo diáconos que sirve a alguien más. Hermano amado, cuando usted venga y limpie o alinee una silla, acuérdese de quién va a sentarse ahí y diga, estoy sirviendo a mis hermanos. Soy un servidor, alguien que ayuda a alguien más. A eso fuimos llamados. Servir es cuidar. Cuando nosotros cuidamos de nuestros hermanos, ¿cómo podemos cuidar de nuestros hermanos? Orando unos por otros. Pablo dice, y orad por los hermanos de. Y Pablo dice, y también oren por mí. Entonces, en tus oraciones, hermano, por la mañana, por la tarde o por el momento que la hagas, acuérdate de la iglesia, de tus hermanos. Acuérdate de los que están en necesidad. Acuérdate de los que vienen aquí y di, Padre, que tu ayuda vaya hacia ellos. Ora. Ora, porque de la misma manera que oras por otros, van a orar por ti. Servir es cuidar el orden. Por eso los servidores que andan aquí andan mirando a ver si no está en el WhatsApp o en el Facebook, mirándole. Y hasta les dije, hermano, cualquiera que veas que esté en el WhatsApp, levántalo y por favor vaya al lobby, allá puede chatear lo que quiera. Y que están en el Facebook, hermanito, por favor vaya al lobby, allá puede usted revisar todas sus redes sociales. Porque se supone que en el templo debe haber una cultura, ¿cierto o no? Debe haber un orden, debe haber reverencia, no porque esto sea santo, sino porque nosotros estamos aprendiendo una cultura del reino de los cielos. Y lo tenemos que aprender aquí en la tierra. Cuidar. Servir es bendecir a alguien más. ¿Qué es bendecir a alguien más? Dios te bendiga, hermana. Ay, que Dios te provea para lo que necesitas. ¿Verdad? Que Dios te bendiga. Ay, que usted, mire, hermano, el apóstol Pablo tiene muchas frases que nosotros debemos traducir. El apóstol Pablo dice, porque en parte hablamos, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Cierto o no? ¿Sí dice eso el apóstol Pablo? Me lo buscan por ahí en qué cita lo dice, porque yo me acuerdo que lo dice en la Biblia. No voy a hacer que esté leyendo otro libro que no sea. En parte conocemos y en parte profetizamos. Creo que está en 2 de Corintios. ¿Primera?
Primera de Corintios 13:9. Okay. En parte conocemos y en parte profetizamos. Ok. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque le voy a explicar. Dice Pablo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Hablando de los dones, dice el apóstol Pablo. Y dice, buscar, anhelar ardientemente los mejores dones. Dice, pero sobre todo que profeticéis. ¿Cierto o no? Entonces, como que Pablo estuviera diciendo, todos sean profetas. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que nosotros tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos, como dice el apóstol Pedro en su carta. Y entonces cuando Pablo dice, en parte conocemos, pero en parte profetizamos. Cuando tú conoces la necesidad de alguien porque la oíste, porque te la platicó, entonces tú puedes venir y bendecirlo con una palabra, orar por él y agarrar una palabra y bendecirlo. Y todavía, si Dios puso en tu corazón, saca tu cartera y apóyalo. Porque a veces la unción llegó a la cabeza, pero no llegó a la cartera. Y la unción debe llegar primero a la cartera. Porque hay gente que siente la unción bien bonito, pero a la hora de dar, pero dice que ama a Dios. No se engañe. No se engañe. Servir es bendecir. Cuando usted da en los alfolís, no piense que le da al pastor, aunque puede beneficiarse el pastor también, pero da la obra de Dios. Así que si se enoja conmigo, no se enoje con el alfolí, no se enoje con Dios. Servir es bendecir. Mire, en el reino de Dios no es como el reino de los hombres. El reino de Dios, la grandeza no se mide por cuánto sirves. No se mide por cómo sirves, sino por cuánto sirves. Todos estamos llamados a servir. Todos. A bendecir, a ayudar, a cuidar. Mire, ¿cuántas mamás, madres de familia aquí que llevan sus hijos a la secundaria? ¿A qué hora entran los niños a la secundaria? ¿A las 7? ¿Qué tiempo se hace de su casa a la secundaria? El hermano dice que vive a la vuelta. Y como la hermana Raquel, que dice que se levanta bien temprano para llegar a la iglesia. ¿Ah? La hermana Gracielita también, para que no se le haga tarde, dice. Ya le vamos a hacer un túnel por aquí. Pero bueno, entra a las 7 y si usted se hace media hora para llegar al lugar por el tráfico, por lo que sea, usted tiene que salir a las 6:30. Pero para salir a las 6:30 tiene que levantarse mínimo a las 6 de la mañana. Bueno, el niño, porque el niño o la niña nada más se peina, se lava la boca y ya, ¿verdad? A veces hasta se duermen con el uniforme para estar listos al otro día. Pero la mamá no. Tengo el don de la sospecha. La mamá es la última que se va a acostar. El esposo ya está roncando. Ya se cansó de ver Facebook y ya está roncando.
Y la mamá todavía anda sonando trastes por allá. Y todavía el marido se enoja. ¿Qué tanto haces lo que tú no haces? ¿Verdad? Y ya cuando por fin terminó de hacer esto, llega para platicar con el esposo y el esposo ya está roncando. Porque aparte ronca como león. Y se acuesta a dormir. Y a la mañana siguiente, a las 5:30 de la mañana, porque se tiene que levantar esa hora para que le dé tiempo, el esposo sigue durmiendo. Y ella se levanta a hacer el lunch, a mover esto, el otro, tal, y arreglar, y ya está esto, para llevar. ¿Cierto o no? Wow, qué tremendas las mujeres. ¿Sabe qué está haciendo ella? Un ministerio de servicio. Y sin sueldo. ¿O cuánto le paga usted a su amada por cuidar a sus retoños? ¿Cuánto le paga? Y todavía cuando le pide para el peinado se enoja. ¿Y no tienen sueldo? Hay hermanas ahí, acuérdense de mí cuando estén en su reino. Muy bien, el servicio es importante. El servicio se hace porque uno entiende. ¿Y sabe por qué lo hace la madre? Porque ama. Porque si no amaron, es que los niños van a faltar a la escuela, que falten. Pero es que van a reprobar, ya no los reprueban. ¿Ya volvieron a reprobarlos otra vez? Bendito sea Dios. Muy bien. Número 3. ¿Me quedan 6 minutos? ¿Eso es lo que me queda? Okay. Número 3. Nahar, o cuál es, Juperetes. Nahar o Juperetes. El número 3. Un siervo que aprende antes de dirigir. Ese siervo, Nahar o Juperetes, su significado es ayudante o aprendiz. Ayudante o aprendiz. Apenas se adhirió un hermanito al grupo de servidores. Dos Josués. Evan Kraft. Vamos allá. No es cierto. No. Allá está. 2 semanas tiene. ¿O la primera? Es la primera semana. Ok, directo. Pero ¿qué hace antes de que lo ingresemos? Tiene que aprender. Y ahí anda como rémora atrás del hermano Julio, el tiburón o la ballena. ¿Qué es el que tiene rémora? ¿La ballena o el tiburón? La ballena, ¿va? ¿Sí? No. La rémora es el pescadito que va pegado a la panza de ballena. A donde va el hermano Julio, ahí va el hermano Evan. Y el hermano va y hace esto, y Evan está viendo y le está diciendo: tienes que hacer esto y lo otro. Y ahí anda. Porque es enseñable. Hay gente que no es enseñable. A mí, dígame, no me tiene que estar diciendo cómo lo tengo que hacer. Yo lo hago como se me da la gana. A mí me enseñó mi madre. Pues vete con tu madre. ¿No? Hermano amado, si algo debe tener un servidor, es que necesita ser un buen aprendiz. Tiene que aprender a ser una persona enseñable, que le puedan enseñar. Tú en tu trabajo eres excelente
excelente en lo que haces, pero hay otras áreas donde necesitas aprender. Y muchos pensamos que todo lo sabemos. Es que yo tengo 40 años de evangelio. ¿Y de qué te han servido si no has aprendido? Si no has humillado tu carácter para ser enseñable. ¿De qué te ha servido tanta palabra? Te ha servido lo que se le sirvió al diablo. El diablo es experto en la palabra, pero la utiliza para atacar y para tentar y para juzgar. Tenemos que aprender a ser enseñables. Le voy a poner un ejemplo de un siervo que fue muy enseñable y antes de ser un gran líder fue un gran aprendiz de su maestro. Josué, siervo de Moisés, en el desierto, 40 años caminando con Moisés, aprendiendo de Moisés. La Biblia dice que cuando Moisés se levantaba y salía del tabernáculo, dice, hay una versión en el libro de Éxodo que dice que Moisés, Josué, estaba parado en la puerta de su tienda y miraba a Moisés cómo salía. Observaba lo que hacía Moisés. Porque el siervo necesita aprender cómo se hacen las cosas para cuando, mire, no sabía que iba a ser el primero al mando después de que Moisés muriera. Es más, no sabía que Moisés iba a morir. Él pensaba que Moisés iba a entrar a Canaán. Y cuando Moisés le toca morir, Josué entra en una gran depresión, más de 30 días llorando a Moisés. Josué, hasta que vino la palabra del Señor a decirle a Josué: Josué, levántate, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, porque tú cruzarás este Jordán. Y Dios le empieza a ministrar con su propia palabra a Josué. Y Josué pudo hacer el trabajo de entrar a Canaán y repartir la tierra, porque aprendió de su líder. Y la promesa para él: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Por qué? Porque aprendió. No tenía problemas y dice: Señor, Moisés, ¿dónde está? Regresa, Moisés. No. Moisés me enseñó cómo hacerlo. Moisés me enseñó que había que buscar a Dios. Moisés me enseñó que tenía que buscar la presencia de Dios. Nahar o Juperetes, un siervo que le gusta aprender, un aprendiz. Es que no se vaya a molestar. Hace unos años, yo creo que por el 2000, lo mencionó, me acordé porque lo mencionó Moisés Barrera aquí. Había una canción ranchera, no sé quién la cantaba, que decía: tú el alfarero y yo el barro soy, ¿verdad? Y que hablaba: pero en el proceso te voy a hacer llorar. Y es que, hermanos amados, muchos queremos el púlpito, pero no queremos el proceso. Queremos brincarnos de allá hasta acá, pero no queremos servir, no queremos mover una silla, no queremos aprender. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en el grado de que solamente quiero púlpito. No. Empieza en el proceso de aprendizaje. Sirve a los hermanos, sirve, aprende, y ahí van a ir soltándote, mirando tu talento, mirando tu desarrollo. ¿Por qué ese hermanito ya lo pusieron y yo que tengo tantos años? ¿No? Porque no te ha gustado aprender. Bueno, algunos ni lo desean, ¿verdad?
Porque Dios forma a los líderes en lo secreto. Algunos de los que están aquí saben que a veces en la escasez, en lo peor de la escasez, en la situación tan difícil, yo llegaba una hora, hora y media antes al templo, tenía las llaves, abría y me ponía a limpiar, a trapear, a poner sillas, a ordenarlas bien. Y en eso que estaba poniendo sillas le decía: Señor, ¿hasta cuándo? Acuérdate de mí. Yo sí le decía: acuérdate de mí, por favor. Y después conectaba los instrumentos, me tocaba dirigir la alabanza y todo era bien bonito, pero bajaba y volvía a mi realidad. Salía de la iglesia, saludaba a los hermanos, los abrazaba, todo, pero volvía a una realidad en mi casa. La carencia, la necesidad. Pero volví a ir. Yo lo que le recomiendo a muchos hermanos que están pasando esas situaciones, digo: nunca te apartes. Es cuando más tienes que estar buscando y sirviendo, porque un día Dios va a voltear su rostro sobre ti y te va a decir: hasta aquí, ahora viene la bendición sobre tu vida. Porque el servicio tiene una recompensa. Primero servir, después dirigir. Aprende a obedecer para que después enseñes. Servir, dirigir, obedecer, enseñar. Vamos al último. Este es el que me interesa más. ¿Me pones la última imagen de los siervos, por favor, la hermanita de multimedia? Oiketes. No, la que te mandé de esa. Oiketes. Compañero, residente, es decir, doméstico de baja categoría. Siervo o criado. Ok. No por ser el último y no porque diga eso sea el menos importante. Creo que es una parte importante. Siervo doméstico. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quién en la Biblia le recuerda que fue un siervo doméstico? José. Excelente, José. Ese no tenía a cargo gente. ¿Sabe qué servía? La comida, limpiaba la casa, arreglaba las recámaras, tanto que se fue a meter a donde estaba la esposa de Potifar en pijama, ¿verdad? Arreglaba la casa, era un siervo, era un siervo doméstico. Estaba en la casa de su señor, pero era un siervo que su señor le tenía toda la confianza. Entonces el último siervo, ahí, oiketes, significa servidor doméstico, pero tiene una connotación fiel. Fiel. Entonces, hermano amado, no es cómo sirvamos, o bueno, no es tanto lo que sirvamos, sino la fidelidad que mostremos. La fidelidad que mostremos. Ayer llegaba por aquí, por el mediodía, y abro la puerta y me recibe una hermanita. ¿Y hermanita, y qué haces aquí? Aquí estoy lavando los baños. Solita. ¿Y nadie le vino a ayudar? No, pero no se preocupe. No se preocupe. Y ahí, poniendo todo el empeño, lavando con jabón y echándoles aroma y todo. Eso habla de fidelidad. Porque muchos quieren servir donde los vean.
pero nadie quiere servir en lo oculto. ¿Ve este reloj? No le estoy enseñando que es una marca, no. Es marca como el del iPhone, pero el otro que es Chiphone. Este reloj da la hora. Ay, qué gran revelación, hermano. ¡Wow! Pero ¿sabe que tiene un mecanismo oculto que nadie ve? Y nosotros nos centramos en las manecillas, en el calendario, cómo cambió. Oh, sí, el segundero, el minutero y el de la hora. Pero nunca vemos cómo funciona esto. Nunca ponemos atención en cómo funciona. ¿Qué necesita para funcionar? Porque está muy oculto. Y mire, hermano amado, dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia funciona porque hay gente en lo oculto que está sirviendo, que nadie lo ve, que sirve. Ven a los que están acá y ven al predicador, pero nadie ve a los que hacen cosas donde nadie los ve. Y por eso funciona el cuerpo de Cristo. Los que trabajan en la cocina, ¿quién vio que a qué hora se levantó y qué trajo? ¿Quién vio? Nadie. Sin embargo, uno llega y dice que hay de desayunar. Ay, esto, ay, siempre lo mismo. Pues invéntate un guiso y di, lo voy a traer, hermano, porque siempre dan lo mismo de desayunar. ¿Y sabe por qué ella no dice eso? Porque sabe que lo van a poner. Porque hay gente que es muy buena para juzgar, pero muy mala para cooperar. Si no sirves, no juzgues al que sirve, aunque sirva mal. Lo que uno tiene que ver es su fidelidad. Por eso, gracias a todos los hermanitos que fielmente sirven en esta casa. Que Dios los bendiga y les multiplique con fuerza, con salud, con bienestar. José, aunque era un esclavo, trabajó con excelencia, ¿sí o no? Era un hombre excelente. La fidelidad se demuestra en las pequeñas cosas. En las pequeñas cosas. Póngase de pie. ¿Cómo sirves cuando nadie te ve? ¿Cómo trabajas cuando nadie te aplaude? ¿Cómo respondes cuando nadie te da un reconocimiento? ¿Me puede poner Filipenses capítulo 2, versículo 7? Filipenses 2, 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el apóstol Pablo habla a los filipenses, esta palabra siervo llena las 4 áreas que vimos. Jesús fue obediente, Jesús aprendió, Jesús fue fiel y Jesús no se debía a él, se debía al Padre. Por eso es que él dijo: las palabras que yo les doy, el evangelio que yo les doy, no es mío, es de mi Padre. Por eso él dijo en el monte de los olivos: no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya.
siervo doulos. No se debía a él, se debía a aquel que lo envió. Sirvió a los hombres, aprendió obediencia y fue fiel a su llamado. Aquí la pregunta es, no es qué posición tengo, sino qué clase de siervo soy. Pero la recomendación es que seamos siervos fieles. Le voy a decir por qué. Para que cuando seamos llamados oigamos esta palabra: siervo bueno y fiel. En lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Dele una ofrenda de palmas al Señor. ¿Quieres pasar al frente un momento y oremos? Que Dios nos dé un corazón de siervos, con humildad, con fidelidad, dispuestos a aprender, dispuestos a servir a nuestros semejantes, dispuestos a ayudar, a cuidar. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Dile: mi primer amor. Mi primer amor Eres tú, Jesús. Mi alma anhela adorarte. Dile: quiero ser fiel. y quiero ser fiel A ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de de mí. mí. Y no amarte de palabra, sino en verdad. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás. El Señor te llamó a servirle a Él. El Señor te llamó con un propósito, te capacitó, te dio dones. Y te dio dones no para que los enterraras, te dio dones para que los multiplicaras. Por eso la palabra en Mateo 25 es semejante al reino de los cielos. Dice: así como un hombre se fue y dio 5 talentos a uno, 3 talentos a otro y 1 talento a otro, pero un día regresó a pedir cuentas. Un día el Señor va a regresar a pedirte cuentas. Te va a pedir cuentas de los dones, de los talentos, de la capacidad que puso en ti. Y te va a decir qué hiciste con lo que te di. Y la Biblia dice que uno dijo: Señor, 5 talentos me diste, aquí están otros 5 porque los multipliqué. El siguiente llegó y le dijo: Señor, aquí están, me diste 3 talentos y aquí están otros 3, los multipliqué. Pero llegó el tercero y le dijo: Señora,
como sé que eres un hombre severo y que cosechas donde no sembraste. Y le estaba diciendo prácticamente: eres injusto, así que aquí está tu talento, porque la Biblia dice que lo había enterrado. Así está, te lo regreso. Y la Biblia dice que el Señor recibe el talento, pero el hombre se fue a donde es el lloro y el rugir de dientes. No entró al gozo del Señor. Y los otros escucharon: buen siervo, bienvenido, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. La pregunta en esta mañana es: ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te dio? ¿Qué estás haciendo con el don, con la capacidad, con el conocimiento? ¿Qué estás haciendo con la fuerza, la juventud que el Padre te está permitiendo tener? Te sacó de la enfermedad, pero ¿para qué? Te dio la economía, pero ¿para qué? Te restauró el matrimonio, pero ¿para qué? ¿No sería mejor decirle: Señor, todo lo que tengo te lo debo a ti, a tus pies lo pongo, los dones, los talentos, las capacidades? Levanta tus manos. Padre, te doy gracias por las siervas que están aquí, los siervos que están aquí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por su servicio. Gracias porque aún en lo oculto y en medio de carencias y circunstancias difíciles han mostrado fidelidad, han mostrado coraje, han mostrado amarte por sobre todas las cosas. Bendícelas tú como solo tú sabes hacerlo. Recompénsale como tú sabes recompensar. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Gracias por el servicio que das. Te dé fuerza y salud. En el nombre de Jesucristo. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Sea bendita la obra de tus manos. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor. Levante sus manos, iglesia, vamos ahí. Dígale: Padre, gracias por esas fuerzas que tú me das. Gracias, Padre, por saberme guiar, Espíritu Santo, en el servicio. Ayúdame, Señor, a cada día ser un mejor servidor. Ayúdame a cada día, Padre, a aprender a servir sin limitantes, sin preocupaciones. Ayúdame, Señor, dame las fuerzas necesarias, Padre. Dame, Señor Jesús, la convicción, Espíritu Santo. Dame, Espíritu de Dios, la sabiduría para poder hacer las cosas, Señor. Poder hacer más de lo que me piden, Señor. Ser extraordinario en mi servicio. Ser cada día mejor, Espíritu de Dios. Oh, bendito Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú nos estás enseñando día con día a servir con calidad, Señor Jesús, de la mejor manera. No esperando nada del hombre, Señor, sino esperando la recompensa que viene de lo alto, que es tuya, Espíritu Santo. Sabemos
que tú eres, Señor Jesús, el que nos recompensa. Sabemos, Padre, que tú eres, Señor Jesús, el que nos da, Dios, la bendición. Y de la misma manera lo hacemos para ti, Señor. Lo hacemos para tu gloria. Lo hacemos para ti cada día, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte, iglesia, al Señor. Denle un aplauso fuerte al Padre en esta hora. Aleluya, Espíritu Santo. Vamos, désela más fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen un Dios bueno, iglesia? Le vuelvo a volver a preguntar, ¿cuántos tienen un Dios bueno? Amén. ¿Cuántos decimos amén? Voltee con la persona que tiene junto de usted y muéstrale su bíceps, muéstrale, mire cómo estamos. Y dígale, tenemos un Dios bueno, vamos. Voltee con la persona que está junto de usted y dígale, tenemos un Dios bueno, vamos. Aleluya. Qué palabra tan poderosa hemos recibido el día de hoy. Estamos seguros que Dios ha hablado a tu vida y que no saldrás igual de esta transmisión. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos. Recuerda que podrás volver a ver esta transmisión y compartirla. Que el Señor te cuide y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti, que tengas una semana llena de paz, propósito y presencia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Dios te bendiga.